Soy Kendra Daniels, tengo 29 años. Y el pasado junio, el día de mi boda, mi propia madre agarró el micrófono frente a 200 invitados y dijo algo que nunca podré olvidar. Les dijo que yo era una mentirosa. Les dijo que había atrapado a mi esposo. Dijo que todo sobre mí, todo lo que creían saber, era una mentira. 200 personas guardaron silencio. Mi ramo todavía estaba en mi mano. Mi rímel ni siquiera se había corrido todavía. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Lo que mi madre no sabía era que mi esposo había pasado 6 meses investigándola en silencio. Y lo que encontró, documentos falsificados, ahorros robados, confesiones grabadas, destruiría una década de mentiras en menos de 5 minutos. 6 personas salieron de esa recepción llorando. No por mi madre, por ellos mismos. Porque se dieron cuenta de que también habían sido sus víctimas. Antes de contarte todo, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia realmente te llega. Y me encantaría saber, desde dónde estás viendo esto ahora mismo y qué hora es allí. Déjalo en los comentarios. Ahora, déjame llevarte 3 años atrás, a la noche en que me di cuenta por primera vez de que algo en mi familia estaba muy, muy mal. Crecí creyendo que era mala con el dinero. No porque alguien me mostrara una hoja de cálculo o señalara un extracto bancario, solo porque mi madre lo decía, una y otra vez. Desde que tuve la edad suficiente para sostener un billete de $1, Judith Hall controlaba cada centavo que tocaba nuestro hogar. ¿La paga? Ella la retenía. ¿Dinero de cumpleaños de los parientes? Lo pondré en un lugar seguro para ti, cariño. ¿Cheques de trabajos de verano a los 16? Dámelos. Solo lo malgastarás. Y yo le creí. Le creí de la misma manera que crees que el cielo es azul. Sin cuestionar, sin pruebas, sin siquiera pensar en preguntar por qué. Cuando tenía 17 años, mi abuelo, Harold Morrow, falleció. Era un carpintero jubilado, un hombre tranquilo que olía a cedro y café negro. Solía llamarme Kendra, niña, y me daba billetes de $10 cuando mamá no miraba. Después de su funeral, le pregunté a mi madre si el abuelo había dejado algo para mí o para mi hermana, Sloan. No dudó, ni siquiera parpadeó. Apenas dejó lo suficiente para cubrir los gastos del funeral, Kendra. Sabes, no era un hombre rico. Nunca vi un testamento. Nunca volví a preguntar. A los 22, me mudé, alquilé un apartamento tipo estudio del tamaño de una plaza de aparcamiento y comencé a trabajar como diseñadora gráfica independiente. Trabajaba 12 horas al día. Rastreaba cada centavo en un cuaderno, literalmente un cuaderno de papel, porque tenía mucho miedo de mis propios gastos. Y aún así, cada mes, mi cuenta bancaria no tenía sentido. El dinero aparecía y luego desaparecía. Depósitos que no reconocía, retiros que no podía explicar. Llamaba al banco, me transferían 3 veces y luego me rendía. Me decía a mí misma lo que mi madre siempre me había dicho, simplemente no eres buena con el dinero, Kendra. Tenía 29 años antes de saber la verdad. No era mala con el dinero. Alguien me lo estaba quitando. Así es como operaba mi madre. Si hacía una pregunta, cualquier pregunta sobre dinero, sobre decisiones, sobre por qué las cosas se sentían injustas, ella no respondía. Lloraba. Cada vez. Después de todo lo que sacrifiqué como madre soltera, ¿me estás acusando? Esa frase podía terminar cualquier conversación. Era su llave maestra. Un giro y todas las puertas se cerraban de golpe. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años. Papá se mudó a Oregón. Las llamadas se hicieron más cortas, luego se detuvieron. Judith se convirtió en el centro de gravedad de nuestra casa, y a ella le gustaba que fuera así. Les dijo a los parientes que yo era difícil. Les dijo a sus amigos de la iglesia que era una desagradecida. Le dijo a nuestra vecina, la señora Patterson, que una vez le robé $40 de su bolso. Tenía 11 años. No robé nada. Pero la señora Patterson todavía me mira de reojo hasta el día de hoy. Mientras tanto, mi hermana pequeña, Sloan, recibió una versión diferente de la maternidad.
Mamá pagó su matrícula universitaria, le compró un Honda Civic usado para su 20º cumpleaños y la llevó de compras para conseguir ropa de entrevista cuando comenzó a postularse a la escuela de posgrado. Cuando pregunté por qué no recibí la misma ayuda, Judith tenía su respuesta lista. Sloan es responsable. Tú no. Lo acepté año tras año. Lo acepté como una medicina que pensé que merecía. Luego, unos 3 meses antes de conocer a Marcus, Sloan me envió un mensaje de texto a altas horas de la noche, de la nada. Oye, ¿mamá te mencionó alguna vez el fideicomiso del abuelo? Algo se siente raro con mi cuenta de la matrícula. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Mi pulgar se cernía sobre el teclado. Cerré la aplicación, dejé mi teléfono y me fui a la cama. No estaba lista. Todavía no. Pero 3 meses después, conocí a alguien que me hizo darme cuenta de que había estado lista todo el tiempo. Solo necesitaba que alguien me creyera primero. Conocí a Marcus Reed un martes. Estaba sentado en una cabina de esquina en un café del centro, con el portátil abierto, los papeles esparcidos por la mesa como la escena de un crimen. Yo estaba allí para encontrarme con un cliente que nunca apareció. Pedí un café, me senté a 2 cabinas de distancia e intenté no mirar al hombre que fruncía el ceño ante una hoja de cálculo como si lo ofendiera personalmente. Me sorprendió mirando, sonrió y dijo, perdón por el desorden. A los números no les gusta comportarse. Me reí. Me preguntó si quería sentarme más cerca para no tener que gritar. ¿Lo hice? Eso fue todo. Sin fuegos artificiales, sin grandes gestos, solo un hombre con ojos amables y una bolsa de portátil muy organizada. Marcus tenía 32 años, era contador forense en una firma de auditoría independiente. Su trabajo, como me explicó en nuestra tercera cita, era seguir el dinero que no quiere ser encontrado. Pensé que era interesante. No pensé que importaría. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Marcus comenzó a notar cosas sobre mí que nadie más había notado. Presupuestas todo, Kendra. Cada compra de comestibles, cada factura de servicios públicos, lo tienes todo planeado al centavo. Así que sigues diciéndome que eres mala con el dinero. Eso no coincide. Me encogí de hombros. Tal vez solo estoy compensando. Dejó el tenedor, me miró de la misma manera que miraba esas hojas de cálculo. Cuidadoso, paciente, como si la respuesta estuviera allí si seguía leyendo. No te has comprado zapatos nuevos en 2 años. Tu abrigo de invierno tiene la cremallera rota. Comes arroz 4 noches a la semana. Hizo una pausa. Eso no es ser malo con el dinero, Kendra. Es alguien que nunca tiene suficiente. Y no entiendo por qué. Cambié de tema, hablé de un proyecto de diseño. Me dejó, pero la mirada en sus ojos no desapareció. Vio algo que no cuadraba. Y Marcus era el tipo de hombre que no podía dejar un número fuera de lugar. La primera vez que Marcus conoció a mi madre, ella lució su mejor sonrisa. Era una cena de domingo en casa de Judith. Había cocinado asado, puesto la porcelana buena, incluso encendido velas. Solo quiero dar una buena impresión, me dijo por teléfono esa mañana. La primera hora transcurrió bien. Judith le preguntó a Marcus sobre su familia, elogió su corbata y se rió de sus chistes. Luego comenzó. Kendra siempre ha sido una soñadora, dijo, rellenando su copa de vino. No es realmente una hacedora, ya sabes, con la cabeza en las nubes. Marcus dejó su cuchillo suavemente. En realidad, construyó su negocio de freelance desde cero. Eso requiere una disciplina real. La sonrisa de Judith se mantuvo. Pero algo detrás de sus ojos se volvió frío, como una puerta que se cierra. Bueno, una madre ve cosas que una pareja no ve. Estoy seguro, dijo Marcus. Cortés, medido, pero no estuvo de acuerdo. El resto de la cena fue más silencioso. Sloan enviaba mensajes de texto debajo de la mesa. Judith retiró los platos con demasiada fuerza. Esa noche, mi teléfono sonó a las 11. No confío en él, Kendra. Mamá, fue perfectamente amable contigo. Está detrás de algo.
No está detrás de nada. Hombres como ese, amables, educados, siempre quieren algo. Cerré los ojos. Mamá, por favor. Lo amo. Silencio. Uno largo. Luego, muy suavemente, ya verás. Colgó. En el coche a la mañana siguiente, Marcus dijo algo que se me quedó grabado. Tu mamá me preguntó qué hago 3 veces anoche. Solo tiene curiosidad. Tal vez, pero cada vez que dije contabilidad forense, cambiaba de tema como si las palabras la incomodaran. Le dije que estaba pensando demasiado. Asintió, no insistió. Mirando hacia atrás, esa cena fue la noche en que todo cambió. No para mí, para mi madre. Vio a Marcus claramente, y tuvo miedo. Porque por primera vez, alguien en mi vida sabía cómo seguir el dinero. Mi madre no perdió el tiempo. A la semana de esa cena, Judith lanzó una campaña silenciosa, llamada por llamada, mensaje de texto por mensaje de texto, para poner a todos a mi alrededor en contra de Marcus. Llamó primero a mi tía Kalin. Lo sé porque Kalin lo mencionó en una barbacoa familiar, tratando de sonar casual. Tu mamá dice que Marcus es bastante controlador, ¿eh? No es controlador, tía Kalin. Dijo que monitorea tus gastos. Es contador. Monitorea los gastos de todos. Es literalmente su trabajo. Kalin se encogió de hombros, pero la semilla estaba plantada. Luego Judith fue con Sloan. Tu hermana se está alejando de esta familia, le dijo durante el almuerzo. Ese hombre la está aislando. Sloan me lo contó más tarde. No estaba segura de qué creer. Y luego vinieron los mensajes de texto directamente a mí. Suaves, casi dulces. Esa siempre fue la versión más peligrosa de mi madre. ¿Estás segura de que Marcus no está contigo solo por la estabilidad, cariño? Solo me preocupo. Nunca has sido buena para leer a la gente. Una madre sabe, Kendra. Puedo ver cosas que tú no puedes. Finalmente la llamé. ¿Por qué estás haciendo esto, mamá? Te estoy protegiendo. Eso es lo que hacen las madres. No se siente como protección. Un momento de silencio. Eso es porque nunca has sabido lo que es bueno para ti. Me senté en el suelo de mi cocina después de esa llamada, abracé mis rodillas y respiré. Una parte de mí quería gritar, una parte de mí quería disculparse, y esa parte me asustó más porque significaba que su voz todavía era más fuerte que la mía dentro de mi propia cabeza. Esa noche, miré a Marcus al otro lado de la mesa. Estaba leyendo, tranquilo, firme. Te escucho, mamá, susurré a nadie. Pero ahora yo decido qué es bueno para mí. Simplemente no sabía todavía cuánto costaría esa decisión. Marcus me propuso matrimonio un sábado de octubre. Me llevó de vuelta al café donde nos conocimos. La misma cabina de esquina, la misma terrible iluminación fluorescente. Había escondido el anillo en un libro que había estado fingiendo leer, un viejo libro de tapa dura sobre derecho fiscal. Cuando lo abrió al centro ahuecado, me reí tanto que lloré. ¿Es eso un sí?, preguntó. Es un sí. Me deslizó el anillo en el dedo, y durante unos 45 segundos, el mundo fue perfecto. Luego llamé a mi madre. Mamá, Marcus me propuso matrimonio. Dije que sí. Silencio. 10 segundos completos. Los conté. Espero que sepas lo que estás haciendo. Sin felicitaciones. Sin gritos de alegría. Sino cariño, estoy tan feliz por ti. Solo esa advertencia fría y medida. Colgué y me dije que solo era la sorpresa. Ya se le pasaría. 2 días después, recibí una carta de mi banco. Decía que una cuenta de ahorros a mi nombre había sido cerrada a petición del titular conjunto de la cuenta. Saldo restante, 0. Llamé al banco de inmediato. No solicité esto. Ni siquiera sabía que esta cuenta existía. El representante hizo una pausa, escribió algo. Señora, esta cuenta se abrió cuando usted tenía 17 años. La CEO firmante es Judith Hall. Se me revolvió el estómago. ¿17?
Sí, señora. Agosto de 2013. Agosto de 2013. El mes en que murió mi abuelo. ¿Cuál era el saldo antes de que se cerrara? Más tecleo. No puedo revelar el historial completo por teléfono, pero el saldo de cierre se retiró en una sola transacción hace 3 días. Hace 3 días, el día después de que le dije a mi madre que me iba a casar. Dejé el teléfono. Me temblaban las manos. 17. Ese fue el año en que murió el abuelo Harold. El año en que mi madre me dijo que no había dejado mucho. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? Esa noche, me senté frente a Marcus en la mesa de nuestra cocina y se lo conté todo. La carta del banco, la cuenta conjunta que no conocía, el momento. 3 días después del compromiso. Agosto de 2013. Marcus no gritó. No golpeó la mesa. Ni siquiera pareció sorprendido. Exactamente. Parecía un hombre que había estado esperando que cayera una pieza del rompecabezas, y acababa de suceder. Puedo ver tus extractos bancarios, dijo. Todos ellos. Dudé. No porque no confiara en él, sino porque una parte de mí, la parte que mi madre construyó, todavía susurraba que yo había hecho algo mal, que esto era mi culpa de alguna manera. Todos ellos, repitió suavemente, como si estuviera hablando con alguien al borde de un acantilado. Saqué mi portátil, le di todo, cada inicio de sesión, cada extracto, cada pieza de mi vida financiera. Marcus trabajó hasta las 3 de la mañana. Me quedé dormida en el sofá. Cuando desperté, todavía estaba en la mesa, pero su rostro era diferente. Más duro. Kendra, ¿qué? Hay al menos 4 cuentas vinculadas a tu número de seguro social que no abriste. 4. Y todas han sido sistemáticamente vaciadas en los últimos 12 años. 12 años. Desde que tenía 17. Desde que murió el abuelo Harold. Sentí náuseas. No por el dinero, por las matemáticas. 12 años de mentiras. 12 años de eres mala con el dinero, Kendra. 12 años comiendo arroz 4 noches a la semana mientras mi madre vaciaba cuentas que ni siquiera sabía que existían. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Marcus. Miré la mesa, los números en su pantalla, al hombre que se había quedado despierto toda la noche para encontrar la verdad porque yo le importaba lo suficiente. Encuentra todo, dije. Esa noche, Marcus comenzó a construir un caso. Aún no sabía que lo que encontraría sería peor de lo que ninguno de los dos imaginaba. Marcus comenzó con el abuelo Harold. Si se abrieron cuentas a tu nombre cuando tenías 17 años, me dijo, probablemente haya un evento desencadenante, una herencia, un fideicomiso, algo que creó el dinero en primer lugar. Primero buscó en los registros públicos de sucesiones, encontró el nombre de Harold Morrow en el sistema de archivos del condado. Luego rastreó al abogado del abuelo, un hombre jubilado llamado Donald Fletcher, que vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, todavía lúcido a los 74 años. El señor Fletcher recordaba claramente a Harold. Buen hombre. Vino a verme en 2012, aproximadamente un año antes de fallecer. Quería establecer un fideicomiso para sus 2 nietas. Se aseguró de que fuera hermético. Todavía tenía los documentos originales. Marcus se sentó en la mesa de la cocina del señor Fletcher y leyó el testamento. Luego lo leyó de nuevo. Harold Morrow había dejado un fideicomiso de $185,000, dividido en partes iguales entre sus 2 nietas, Kendra Daniels y Sloan Daniels. Judith Hall fue nombrada administradora del fideicomiso, pero el testamento era específico. Cada nieta debía recibir su parte al cumplir 21 años. Yo tenía 29. Sloan tenía 25. Ninguna de las dos había recibido nunca un solo centavo. Entonces Marcus hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Tiene alguna otra versión de este testamento en el archivo? El señor Fletcher frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con otra versión? Solo hay una. Marcus sacó una foto en su teléfono, un documento que Judith le había mostrado a la familia años atrás. Decía, todos los activos para Judith Hall para la gestión y el cuidado de la familia. El señor Fletcher miró la pantalla durante mucho tiempo.
Eso no es lo que Harold firmó. Ni siquiera es el mismo formato. 2 testamentos, uno real, uno falsificado, y $92.500 que deberían haber sido míos hace 8 años. Tu abuelo no te olvidó, Kendra. Nunca te olvidó. Marcus no me presionó. Nunca me presionó, pero dijo algo que no pude ignorar. Si vamos a construir un caso real, Kendra, necesitamos que lo diga con sus propias palabras. Vivíamos en un estado de consentimiento de una sola parte. Eso significaba que podía grabar una llamada telefónica sin decírselo a la otra persona, y sería legalmente admisible. Conocía la ley. Simplemente no sabía si podría soportar la conversación. Tardé 3 días en hacer la llamada. Me senté en el suelo de nuestra habitación. Marcus estaba en la habitación de al lado, lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para darme espacio. Me temblaban tanto las manos que tuve que sostener el teléfono con ambas palmas. Presioné llamar. Contestó al segundo timbre. Mamá, el abuelo dejó algo para Sloan y para mí. Respondió rápido. Demasiado rápido. Ya te lo dije, apenas dejó lo suficiente para cubrir los gastos del funeral. Pero alguien mencionó que podría haber habido un fideicomiso. ¿Quién te dijo eso? Su voz se agudizó. ¿Ese Marcus? Te está llenando la cabeza de tonterías. Mamá, solo necesito la verdad. Y luego el cambio, el ablandamiento, el arma que había usado conmigo toda mi vida. Cariño, yo soy la verdad. Todo lo que hice fue para protegerlas, chicas. ¿Protegernos de qué? Silencio. Pude oír su respiración. Luego, de cometer los mismos errores que yo cometí. El dinero de tu abuelo te habría arruinado. Casi se me cae el teléfono. Lo dijo. Realmente lo dijo. No que el dinero no existiera. Que me habría arruinado. Acababa de confirmar todo. El fideicomiso era real. El dinero era real. Y ella se lo había llevado. Terminé la llamada, puse el teléfono en la alfombra. Marcus apareció en la puerta. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado. Dijo que me habría arruinado. Lo gastó en sí misma. Y grabó su propia confesión sin saberlo. La boda era en 2 meses. Marcus y yo tomamos una decisión juntos. No actuaríamos todavía. No hasta que el caso fuera hermético. Envió copias de todo, el testamento original, la versión falsificada, los registros bancarios, la grabación, a un abogado y a una copia de seguridad segura en la nube. La evidencia vivía en su teléfono, en 2 discos duros y en una carpeta cerrada con llave en la oficina del abogado. Si algo sale mal, dijo Marcus, estamos cubiertos desde todos los ángulos. Asentí, intenté concentrarme en la boda, el lugar, las flores, la lista de invitados. 200 personas. Familia, amigos, compañeros de trabajo y Judith. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Mi madre, que había pasado semanas tratando de torpedear mi relación, de repente se volvió servicial. Me llamó con recomendaciones de catering, se ofreció a encargarse del plano de las mesas, preguntó por los centros de mesa. Era cálida, comprometida, casi emocionada. Solo quiero que tu día sea perfecto, cariño, dijo. Debería haber sospechado, pero hay una parte de cada hija, sin importar cuánto la hayan herido, que quiere creer que su madre es capaz de amar sin condiciones. La dejé entrar. Pidió una cosa, un espacio para hablar en la recepción. Un brindis de una madre a su hija, lo llamó. Dije, sí. Sloan me llamó esa misma semana. Su voz era baja. Mamá ha estado al teléfono constantemente. Ha estado hablando con el tío Greg. ¿Suena enojada? ¿Sobre qué? No sé, pero no se siente bien. Le pregunté a Marcus esa noche. Deberíamos preocuparnos. Me miró al otro lado de la encimera de la cocina, tranquilo como siempre. Pero había algo detrás de sus ojos que no había visto antes. Preparación. Deberíamos estar preparados.
Le di el micrófono a mi madre. Le di al lobo las llaves del gallinero. Y no tenía idea de lo que planeaba hacer con ellas. Así que en este punto, tenía pruebas de que mi madre falsificó el testamento de mi abuelo, vació mis cuentas y me mintió durante más de una década. Y ahora quería hacer un brindis en mi boda. Si fueras yo, ¿le habrías dejado hablar? Deja un 1 en los comentarios si dirías que sí, o un 2 si la hubieras interrumpido ahí mismo. Realmente quiero saber qué harías. Ahora, déjame contarte lo que pasó después. El día fue perfecto. Esa es la parte que lo empeora. 14 de junio, una finca ajardinada al aire libre a 20 minutos de la ciudad. Carpa blanca, luces de hadas colgadas entre viejos robles, mesas redondas cubiertas de lino, hortensias azul pálido en jarrones de cristal. El tipo de lugar que había puesto en un tablero de visión hace 5 años y nunca pensé que realmente estaría dentro. 200 invitados llenaron las sillas para la ceremonia. Los padres de Marcus, su hermano mayor, amigos de la universidad, compañeros de trabajo, vecinos, y por mi lado, la tía Kalin, el tío Greg, primos, algunos amigos del instituto, el viejo compañero de pesca del abuelo Harold, Ray, y Sloan sentada en la primera fila con un vestido verde salvia. Ya llorando antes de que empezara la música. Caminé sola por el pasillo. Nadie que me entregara. Lo decidí hace meses. Si iba a entrar en una nueva vida, iba a entrar con mis propios pies. Marcus esperaba al final, de pie bajo un arco de rosas blancas. Sus ojos estaban rojos antes de que llegara a él. Dijimos nuestros votos. Sencillos, cortos, reales. Me sostuvo las manos todo el tiempo. Te elijo a ti, dijo, hoy, mañana, cuando es fácil, cuando no lo es. Intercambiamos anillos. Nos besamos. Todos se pusieron de pie y aplaudieron. Y pensé, tal vez me equivoqué. Tal vez hoy solo sería una boda. Una boda hermosa, ordinaria y perfecta. La recepción comenzó. Se sirvió la cena. La gente reía, chocaba las copas, bailaba. La luz dorada de la hora dorada se derramaba a través de los árboles. Y en la mesa familiar, mi madre estaba sentada con un vestido carmesí oscuro, más rico, más atrevido, más ruidoso que cualquier otra cosa en la habitación. Se veía hermosa. Siempre lo hacía. Tenía el pelo peinado. Su lápiz labial estaba fresco. Sonreía a todos los que pasaban. Pero sus ojos, si sabías dónde mirar, eran fríos como el hielo. Durante 3 horas, me permití creer que esto era solo una boda. Solo una boda hermosa y normal. El maestro de ceremonias golpeó su copa justo después de las 8. Damas y caballeros, tenemos un brindis muy especial esta noche. Por favor, den la bienvenida a la madre de la novia, Judith Hall. Aplausos, cálidos, educados, algunos a W.S. de los invitados mayores. Se suponía que esta era la parte tierna de la noche, la parte en la que la madre cuenta una historia sobre su hijita y todos buscan sus servilletas. Judith se puso de pie, se alisó el vestido carmesí y tomó el micrófono del maestro de ceremonias con una sonrisa practicada. Se acercó al pequeño podio cerca de la pista de baile. La pantalla del proyector detrás de ella, la que habíamos preparado para una presentación de fotos más tarde, estaba oscura. Las luces de hadas brillaban sobre su cabeza. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo. Su voz era firme, cálida, segura. Miró a la multitud, luego a mí. Quiero hablar de mi hija. Sonreí, apreté la mano de Marcus debajo de la mesa. Kendra era la niña más dulce, siempre dibujando, siempre soñando. Algunos invitados asintieron. Alguien dijo, ah. Tenía esta forma de mirar el mundo como si le debiera algo hermoso. La gente se rió suavemente. Sentí que mis hombros se relajaban. Tal vez me había equivocado. Tal vez esto era solo un brindis. Luego su voz cambió ligeramente, medio tono más bajo, más lento. Pero hay cosas sobre mi hija que ninguno de ustedes sabe. Las risas cesaron. Me enderecé. A mi lado, la mano de Marcus se apretó alrededor de la mía.
Judith me miraba directamente ahora. No a la multitud. A mí. Cosas que he intentado decirle. Cosas que le he rogado que enfrente. Mi pecho se bloqueó. No podía respirar. Sloan, en la mesa familiar, lentamente tomó su teléfono, lo colocó boca abajo en su regazo y presionó grabar. Y entonces mi madre dijo las palabras que partieron mi boda por la mitad. Quiero que todos aquí sepan, dijo mi madre, su voz resonando clara a través de 200 rostros silenciosos, que mi hija atrapó a este hombre. La palabra atrapó golpeó la habitación como una bofetada. Nadie se movió. Ha estado mintiendo sobre quién es. Una cuchara tintineó contra un plato en algún lugar detrás de mí. Alguien inhaló bruscamente. No pude decir quién. Toda la habitación se había convertido en un único y sofocante muro de ojos. Kendra ha estado ocultando deudas, ocultando su pasado, ocultando quién es realmente a Marcus y a todos ustedes. Mis dedos se entumecieron alrededor de mi servilleta. Podía sentir las luces de hadas sobre mí, el suave aire de junio, el olor a hortensias, y nada de eso se sentía real ya. Intenté detener esta boda. Judith se llevó la mano al pecho, el gesto que había perfeccionado durante décadas. Le rogué que confesara. Se negó. Un murmullo recorrió las mesas. La madre de Marcus se tapó la boca con la mano. Su padre se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Así que lo estoy haciendo por ella. Judith miró a la multitud ahora. No a mí, a ellos. Porque eso es lo que hace una madre. Puso el micrófono en el podio, bajó y caminó de regreso a su silla con la postura de alguien que acaba de pronunciar un panegírico. Tan justa, intocable. Se sentó, se alisó el vestido y tomó un sorbo de agua. 200 personas me miraban. La novia de blanco, sentada junto a un novio que se suponía que era la víctima de mi trampa. No podía hablar. No podía ponerme de pie. Ni siquiera podía llorar. Debajo de la mesa, el teléfono de Sloan seguía grabando. Y a mi lado, Marcus no me había soltado la mano. Ni una sola vez. Se inclinó cerca. Tan cerca que solo yo podía oír. ¿Confías en mí? Lo miré, a mi esposo, mi compañero, el hombre que había pasado 6 meses preparándose para un momento que rezaba para que nunca llegara. Asentí. Marcus apretó mi mano una última vez. Luego la soltó. Se levantó lentamente, se ajustó la chaqueta y se abrochó el único botón con la misma calma y precisión que usaba para todo. Hojas de cálculo, listas de la compra, promesas. La habitación lo observaba. 200 personas que no sabían qué creer. Caminó hacia el podio. Sin prisa, sin temblor. Sus zapatos chasquearon contra la pista de baile de madera en el silencio. Judith levantó la vista de su vaso de agua. Por primera vez, algo parpadeó detrás de sus ojos, algo que no fue lo suficientemente rápida para ocultar. Marcus cogió el micrófono, lo sostuvo como un hombre que nunca había usado uno antes y no tenía muchas ganas de hacerlo. Agradezco la preocupación de Judith. Su voz era uniforme, ni fría, ni enfadada, simplemente nivelada. De la forma en que un puente está nivelado, construido para soportar peso. Tiene razón en una cosa. Hay cosas que muchos de ustedes no saben. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su teléfono. Pero la persona que ha estado mintiendo, no es Kendra. Miró a mi madre. En realidad, Judith, tengo algo sobre tu familia. La boca de Judith se abrió y luego se cerró. Verás, soy contador forense. Mi trabajo es seguir el dinero que no quiere ser encontrado. Hace 6 meses, Kendra y yo descubrimos algo en sus registros financieros que no tenía sentido. Así que empecé a buscar. Desbloqueó el teléfono, lo levantó. Y lo que encontré, creo que todos aquí merecen verlo. 200 personas se inclinaron hacia adelante. Podía oír el crujido de las sillas, el susurro de las chaquetas de los trajes y los vestidos al moverse. El jardín estaba tan silencioso que podía oír los grillos en los setos más allá de la carpa. Marcus conectó su teléfono al proyector, el que habíamos preparado para nuestra presentación de fotos de la boda.
La pantalla detrás del podio cobró vida y el rostro de mi madre se puso blanco. Dos documentos aparecieron uno al lado del otro en la pantalla. Dijo Marcus, señalando a la izquierda, es el último testamento y testamento original de Harold Morrow, presentado en 2012 con su abogado personal, Donald Fletcher. Notariado, atestiguado, legalmente vinculante. Dejó que la sala lo leyera. Vi sus ojos moverse a través del texto. Establece un fideicomiso de $185.000 dividido en partes iguales entre las dos nietas de Harold, Kendra y Sloan. Judith Hall es nombrada administradora del fideicomiso. El testamento establece claramente que cada nieta recibe su parte cuando cumple 21 años. Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Kendra tiene 29. Sloan tiene 25. Ninguna de ellas ha recibido nunca un centavo. Luego señaló el lado derecho de la pantalla. Y esta es la versión que Judith le mostró a la familia después de la muerte de Harold. Esta dice, y estoy citando, todos los activos para Judith Hall para la gestión y el cuidado de la familia. Un murmullo irrumpió en la habitación como agua a través de una grieta. Estos dos documentos no son iguales. Uno de ellos es real. Uno de ellos es falso. La tía Kalin se levantó de su silla. Su servilleta cayó al suelo. No la recogió. El tío Greg se quedó helado, con ambas manos planas sobre la mesa, mirando la pantalla como si hubiera visto un fantasma. La silla de Judith raspó hacia atrás. Estaba de pie. Eso es mentira. Su voz era aguda, desgarrada. Se lo está inventando. Él fabricó. Estos son documentos oficiales, Judith. Marcus no levantó la voz, ni un solo decibelio. Notariados, verificados por el abogado original. Miró a la sala. Kendra, mi esposa, se suponía que recibiría $92.500 hace 8 años. Miró a mi madre. Nunca vio un centavo. Judith abrió la boca. No salió nada. Pero hay más, dijo Marcus. Esas 3 palabras cayeron como piedras en agua tranquila. La onda expansiva pasó por todas las mesas. Tocó su teléfono. Una barra de progreso apareció en la pantalla del proyector. Luego el audio, claro, inconfundible, llenó el jardín a través de los altavoces de la recepción. Mi voz primero, mamá, el abuelo dejó algo para Sloan y para mí. Luego la de ella, ya te dije que apenas dejó lo suficiente para cubrir los gastos del funeral. Una pausa, mi voz de nuevo, pero alguien mencionó que podría haber habido un fideicomiso. Y la de Judith, aguda ahora, cortante, ¿quién te dijo eso? ¿Ese Marcus? Te está llenando la cabeza de tonterías. Los invitados se miraron entre sí. Algunos miraron a Judith. Estaba de pie junto a su silla, con las manos agarrando el respaldo, los nudillos blancos. Luego vino la parte que todos recordarían. Mi voz, firme, mamá, solo necesito la verdad. Y la de ella, suave, dulce, la voz de una madre que sabe exactamente lo que está haciendo, cariño, yo soy la verdad. Todo lo que hice fue para protegerlas, chicas. ¿Protegernos de qué? Silencio en la grabación. Luego, de cometer los mismos errores que yo cometí. El dinero de tu abuelo te habría arruinado. El audio se detuvo. El jardín estaba tan silencioso que podía oír el hielo de alguien moverse en su vaso a 3 mesas de distancia. Judith acababa de confirmar con su propia voz, con sus propias palabras, que el dinero existía y que se lo había llevado. Eso fue sacado de contexto. Gritó Judith. Marcus no se inmutó. Hay 7 minutos de contexto en esta grabación, Judith. ¿Quieres que lo ponga todo? No respondió. En la mesa familiar, Sloan se puso de pie, con el teléfono todavía grabando, las lágrimas rodando por su rostro. Mamá, dijo, su voz se quebró en la palabra. Mi cuenta de la matrícula es real, o también me quitaste a mí. Judith se giró hacia su hija menor. No te atrevas a volverte en mi contra. Sloan no retrocedió. No me estoy volviendo en tu contra. Te estoy haciendo una pregunta.
Comenzó con la tía Kalin. Había estado de pie desde que Marcus mostró los testamentos. Ahora salió de detrás de su mesa, con las manos temblando, y habló lo suficientemente alto como para que todo el jardín la oyera. Judith, me dijiste que me devolverías los $30.000. Dijiste que estabas pasando apuros. Dijiste que era para las chicas. La cabeza de Judith se giró bruscamente hacia ella. Kalin, siéntate. Saqué una segunda hipoteca por ti. La voz de Kalin se quebró. Casi pierdo mi casa. Luego el tío Greg. No se levantó. Simplemente habló desde su silla, su voz baja y ronca, como si las palabras hubieran estado alojadas en su garganta durante una década. Me sacó del fideicomiso. Dijo que papá lo quería así, que no confiaba en mí para manejar el dinero. Sacudió la cabeza lentamente. Le creí durante 11 años. El primo Robert, 2 mesas más atrás, me prestó su coche en 2019, dijo que lo necesitaba durante 2 semanas, me dijo que había quedado destrozado en un aparcamiento. Ni siquiera presenté una reclamación porque lloró mucho. Una por una, como fichas de dominó, cada confesión sacó otra de la sala. Cada una herida pequeña y separada que Judith había infligido y cubierto con la misma sonrisa cálida y el mismo acto de madre herida. 6 personas abandonaron la recepción. La tía Kalin salió llorando, con el brazo de su marido alrededor de sus hombros. El tío Greg la siguió, con una mano apretada sobre su rostro. El primo Robert, la esposa de Greg, Linda, una mujer que reconocí como una de las amigas más antiguas de Judith. Se fue sin decir una palabra. Y Sloan, mi hermana, pasó junto a nuestra madre sin mirarla, con el teléfono apretado contra el pecho, las lágrimas todavía cayendo. No se fueron porque odiaran a Judith. Se fueron porque se reconocieron en esa pantalla. También eran víctimas. O estaban avergonzados de haberle creído durante tanto tiempo. Mi madre se quedó sola, con un vestido carmesí, a la luz de las velas, con 200 testigos, y por primera vez en mi vida, la vi sin su máscara. Si alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas, alguien de tu propia familia, te había estado mintiendo durante años, quiero que sepas algo. No estás solo. Y esta historia aún no ha terminado. Si estás sintiendo algo en este momento, dímelo en los comentarios. ¿Qué le dirías a Judith? Y si aún no lo has hecho, por favor, pulsa el botón de suscribir. El punto de inflexión está llegando. Déjame contarte lo que pasó después de la boda. No recuerdo haber decidido ponerme de pie. Mi cuerpo simplemente lo hizo. La silla se deslizó hacia atrás. Mi vestido crujió contra el mantel. La mano de Marcus rozó mi brazo, no para detenerme, solo para hacerme saber que estaba allí. Caminé lentamente hacia mi madre, pasando por las mesas de los invitados que no sabían si mirar o apartar la vista. Pasando la pantalla del proyector que todavía brillaba con 2 testamentos, uno real, uno falso. Pasando los altavoces que todavía contenían el eco de su propia voz. Me detuve a 1 metro de ella. Mamá. Me miró. Sus ojos estaban desorbitados. No de culpa, no de arrepentimiento, sino con la mirada frenética y acorralada de alguien que se ha quedado sin movimientos. Kendra, no lo entiendes. Sí que lo entiendo. Mi voz era firme. No sé cómo. Por primera vez, realmente lo entiendo. Dijiste que era mala con el dinero. No lo era. Tú te lo estabas llevando. Abrió la boca. Dijiste que el abuelo no nos dejó nada. ¿Lo hizo? Y tú lo robaste. Estaba tratando de... Dijiste que Marcus estaba detrás de algo. Lo estaba. Estaba detrás de la verdad. El mentón de Judith tembló. Todo lo que hice fue por esta familia. No, mamá. Todo lo que hiciste fue por el control. Tomé aire, el más profundo que había tomado en toda la noche. No voy a gritarte. No voy a montar una escena. Voy a hacer algo que nunca esperaste. Me miró fijamente. Voy a alejarme, y voy a dejar que la verdad hable por sí misma. Me di la vuelta, volví a mi mesa, me senté junto a mi esposo, cogí mi vaso de agua y di un sorbo. Mis manos no temblaban.
Me criaste para ser callada, dije, sin darme la vuelta, lo suficientemente alto para que la sala lo oyera. No me criaste para ser estúpida. Nadie aplaudió. Nadie lo necesitaba. El silencio lo decía todo. La semana después de la boda, Marcus y yo nos sentamos en una oficina de abogados en el cuarto piso de un edificio del centro. El nombre de la abogada era Patricia Sinclair. Pelo plateado, gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello. 22 años especializada en fraude de sucesiones y explotación financiera. No le gustaban las conversaciones triviales. Abrió la carpeta que Marcus había preparado, se puso las gafas y empezó a leer. Nos sentamos en silencio durante 11 minutos. Conté los tics del reloj de pared. Luego cerró la carpeta. Tienen un caso muy sólido. Marcus asintió. Lo sabemos. El testamento falsificado por sí solo podría ser motivo de remisión penal. Combinado con los registros bancarios, las cuentas no autorizadas y la admisión grabada, esto es explotación financiera de libro de texto. Me miró. ¿Qué resultado esperan? Había pensado en esa pregunta durante semanas. ¿Venganza? No. ¿Prisión? No. Solo quería lo que era mío, y quería que parara. Quiero que me devuelvan el dinero, el mío y el de mi hermana, y quiero que la destituyan de cualquier autoridad legal sobre nuestras finanzas permanentemente. Patricia asintió. Presentaremos una demanda civil para la recuperación de los fondos del fideicomiso malversados. También recomendaría presentar un informe a los servicios de protección de adultos sobre la explotación financiera. Me estremecí ante la palabra explotación. Se sentía demasiado grande, demasiado clínica. Pero Marcus me puso la mano en la rodilla debajo de la mesa, y lo entendí. Era la palabra correcta. Siempre había sido la palabra correcta. No vamos a presentar cargos penales en este momento, dijo Marcus. Le estamos dando la oportunidad de arreglar esto a través del proceso civil. Patricia enarcó una ceja. Eso es generoso. Miré la carpeta, 12 años de mentiras aplastadas entre cubiertas de Manila. Esto no es venganza, dije. Esto es responsabilidad. Patricia casi sonrió. Casi. Entonces empecemos. Judith se defendió. Por supuesto que lo hizo. En 10 días, había contratado a su propio abogado, un hombre más joven con un maletín brillante, que claramente aún no había leído el expediente completo. A través de él, Judith emitió una declaración llamando a Kendra y Sloan hijas ingratas que intentan cometer abuso de ancianos contra una madre soltera devota. Duró unas 72 horas. Su abogado revisó el paquete de pruebas de Marcus, el testamento original, la versión falsificada, los registros bancarios, la llamada telefónica grabada, el informe de contabilidad forense. 3 días después, llamó a Judith a su oficina y le dijo lo que Patricia Sinclair ya nos había dicho. Señora Hall, le recomiendo encarecidamente que llegue a un acuerdo. Judith se negó, lo despidió e intentó encontrar otro abogado. 2 declinaron después de revisar el caso. Luego comenzaron las llamadas telefónicas. Llamó a la tía Kalin. Kalin no contestó. Llamó al tío Greg. Él contestó una vez. ¿Necesitas ayuda, Judith? Ayuda de verdad. No de mí. De un profesional. Colgó. Llamó a Sloan 3 veces. A la cuarta, Sloan contestó. Mamá, te quiero, pero no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Sloan, por favor. Eres todo lo que me queda. Entonces empieza por decir la verdad, mamá. No tu versión. La verdad real. Judith colgó. No escuché ninguna de estas llamadas de primera mano. Sloan me las contó más tarde, tomando un café, con las manos envueltas alrededor de la taza como si intentara mantenerse entera. Lo que sí escuché de Marcus, que lo escuchó de Patricia, fue que Judith pasó esa primera semana sola en la casa que había comprado con dinero que no era suyo. Se sentó en la sala de estar y miró fotos antiguas. 4 personas en un marco, ella, yo, Sloan y el abuelo Harold en un picnic del 4 de julio.
No sé si lloró de culpa o de pérdida. Pero sé esto, las personas que había perdido no estaban en la foto. Eran las que ella había ahuyentado. El caso civil duró 4 meses. Parecieron 4 años. Patricia Sinclair fue metódica. Presentó la demanda de recuperación, presentó el informe de contabilidad forense de Marcus y presentó el testamento falsificado junto con el original autenticado. El juez lo revisó todo. El tercer abogado de Judith, uno de oficio, después de que ella se hubiera gastado sus ahorros tratando de luchar, no impugnó las pruebas. No podía. No había nada que impugnar. El fallo fue sencillo. Se ordenó a Judith Hall que devolviera el importe total del fideicomiso de $185.000, más los intereses acumulados, por un total de aproximadamente $214.000, que se dividirían en partes iguales entre Kendra y Sloan Daniels. Para pagar, Judith tuvo que vender la casa que había comprado hace 6 años, la casa con la cocina nueva, la entrada pavimentada, el patio trasero donde había organizado almuerzos de Pascua. La casa que costó $280.000 y se pagó en gran parte con dinero robado a sus propias hijas y a los últimos deseos de su propio padre. Se vendió en 31 días. Después del pago del fideicomiso y los honorarios legales, Judith se mudó a un apartamento de una habitación en el lado este de la ciudad. Sin patio trasero, sin entrada, sin almuerzos de Pascua. La tía Kalin presentó una demanda civil separada por los $30.000 que Judith le había pedido prestados y nunca le había devuelto. Ganó. El dinero salió del resto de los ingresos de la venta. El tío Greg solicitó una auditoría formal de las transacciones históricas del fideicomiso. Se descubrieron $15.000 adicionales en retiros no autorizados y se agregaron a la sentencia. Judith fue permanentemente destituida de cualquier función fiduciaria que involucrara activos familiares. Y la iglesia, Hillcrest Community Church, donde Judith había servido en la Junta del Ministerio de Mujeres durante 9 años, le pidió discretamente que se retirara por un tiempo. Nadie usó la palabra expulsada. No tuvieron que hacerlo. Los números no mentían. Y esta vez, tampoco lo hizo el tribunal. Sloan nunca publicó el vídeo en línea. Me dijo que lo pensó una vez, a altas horas de la noche cuando estaba lo suficientemente enojada como para querer que todo el mundo lo viera, pero no lo hizo. En cambio, lo envió en privado. Al tío Greg, a la tía Kalin, al primo Robert, a un puñado de miembros de la familia que habían pasado años escuchando la versión de Judith de todo y nunca la cuestionaron. El vídeo se abrió paso a través de la familia como un terremoto silencioso. Nadie lo compartió públicamente, pero todos los que lo vieron salieron cambiados. Empezaron a llegar las llamadas. No a Judith, sino a mí. El primo Robert fue el primero. Lo siento, Kendra. Le creí. Debería haberte preguntado. Luego el esposo de la tía Kalin, Frank. No teníamos idea. Ninguno de nosotros. Luego una carta, escrita a mano en papel de carta color crema con una caligrafía temblorosa. Era de la tía Dorothy, la hermana del abuelo Harold, de 78 años, que vivía sola en una pequeña casa a 2 estados de distancia. Escribió: querida Kendra, acabo de enterarme de lo que mi sobrina te hizo a ti y a tu hermana. Harold estaría muy orgulloso de ti, cariño. Siempre decía que tenías el corazón más fuerte de la familia. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Con amor, tía Dorothy. Leí esa carta en la mesa de la cocina y lloré tanto que Marcus tuvo que traerme pañuelos de la otra habitación. No por el dinero, porque alguien que había conocido a mi abuelo, que lo recordaba, me veía como él lo hacía. Pero la carta de la tía Dorothy venía con algo más. Una información que no esperaba. Tu abuelo te escribió una carta antes de morir, escribió al final. Se la dio a Judith para que te la entregara. ¿La recibiste alguna vez? No la había recibido. Nunca supe que existía. Marcus la encontró 3 semanas después en una caja en la antigua casa de Judith. Descubierta durante la venta de la finca, sellada, sin entregar. 12 años en una caja. Las últimas palabras de mi abuelo para mí. Robadas junto con todo lo demás. Abrí la carta del abuelo Harold sola. Marcus se ofreció a sentarse conmigo.
Le dije que necesitaba 5 minutos. Me besó la frente y cerró la puerta de la habitación detrás de él. El sobre estaba amarillento. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra del abuelo. Cuadrada, inclinada, la caligrafía de un hombre que había pasado 50 años sosteniendo un lápiz de carpintero en lugar de un bolígrafo. Dentro, una página de papel de cuaderno a rayas. Kendra, niña, tienes más corazón que nadie que conozca. No dejes que nadie te diga lo contrario. Dejé algo para ti y para Sloan para que ambas tuvieran un buen comienzo. Tu mamá se encargará de ello hasta que estén listas. Te quiero, cariño. Nunca lo olvides. Abuelo H. Sostuve esa carta contra mi pecho durante mucho tiempo. 2 días después, me encontré con Sloan en el café donde conocí a Marcus por primera vez. La misma cabina de esquina. Ella ya estaba allí cuando llegué, con ambas manos envueltas alrededor de un café que no había tocado. Lamento no haberlo visto antes, dijo. Tú también estabas sobreviviendo, Sloan. Me dijo que estabas celosa de mí. Por eso siempre estabas distante. Me dijo que no me querías cerca. Nos miramos. 2 hermanas que habían crecido en la misma casa, bajo el mismo techo con la misma madre, y que habían sido separadas a propósito. Nos manipuló para que nos enfrentáramos, dijo Sloan en voz baja. Todo el tiempo. Lo sé. Marcus me llamó, ya sabes, antes de la boda para invitarme personalmente. Mamá me había dicho que no me querías allí. Cerré los ojos. Incluso ahora, meses después, las capas seguían desplegándose. Quiero que seamos hermanas de verdad, dijo Sloan. No lo que sea que ella nos hizo. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Ya lo somos. Nos sentamos allí durante 1 hora. No resolvimos todo, pero empezamos, y empezar fue suficiente. 3 meses después de la boda, llegó una carta. La letra de Judith en el sobre. Sin remitente, pero reconocí la inclinación, la J afilada, la K en bucle de mi nombre. La abrí en la mesa de la cocina. Marcus estaba en el trabajo. Estaba sola, lo que me pareció correcto. Era corta, 4 frases. Kendra, has destruido a esta familia. Espero que estés orgullosa de lo que tú y ese hombre han hecho. Nunca te perdonaré. Sin disculpas, sin reconocimiento, sin verdad. Solo Judith, todavía reescribiendo la historia, todavía haciéndose la víctima, todavía negándose a mirarse en el espejo. Me senté con esa carta durante 1 hora. Me permití sentir todo. La ira, el dolor, el agotamiento y, debajo de todo, la pequeña y obstinada tristeza de una hija que todavía deseaba que su madre fuera diferente. Luego le respondí. Mamá, no destruya esta familia. Las mentiras lo hicieron. No te odio. Probablemente nunca lo haré. Pero no dejaré que me lastimes de nuevo. Si alguna vez quieres tener una relación conmigo, comienza con la honestidad. Honestidad real. No del tipo en el que reescribes la historia para convertirte en la heroína. Hasta entonces, necesito espacio. Y necesito que lo respetes. La sellé, le puse un sello y la llevé al buzón. No esperé una respuesta. Marcus llegó a casa esa noche y me encontró en el sofá, mirando al techo. ¿Estás bien? Lo estaré. Se sentó a mi lado. No hizo preguntas. Solo se sentó. Miré nuestro apartamento, pequeño, alquilado, nada lujoso. En la pared, nuestra foto de boda. Yo estoy sonriendo. Marcus está sonriendo. Y en la esquina del marco, apenas visible, Sloan se ríe con su vestido verde salvia. 3 personas que eligieron la verdad por encima de la comodidad. Eso fue suficiente. Eso fue más que suficiente. El amor sin honestidad no es amor, dije sin dirigirme a nadie en particular. Es solo control con un nombre más bonito. 6 meses después de la boda, un martes por la mañana, de nuevo en octubre. Estoy sentada en mi nuevo estudio, un pequeño espacio encima de una panadería en el centro, alquilado con una parte del dinero que siempre se suponía que era mío.
Hay una mesa de dibujo junto a la ventana, una estantería de segunda mano llena de libros de diseño, una lámina enmarcada de un cardenal que Marcus me regaló porque el abuelo Harold solía decir que los cardenales eran visitantes de personas que te quieren. Sloan viene todos los jueves ahora. Estamos aprendiendo a ser hermanas sin un filtro entre nosotras. A veces es incómodo. No estamos de acuerdo en todo, pero nos presentamos. Esa es la parte que importa. Marcus sigue siendo Marcus. Firme, tranquilo, todavía revisa 2 veces el recibo de la compra cada vez. La semana pasada, encontró un error de precio en la tienda y me reí hasta que no pude respirar. Algunas cosas no cambian, gracias a Dios. ¿Y Judith? Sloan me dice que empezó a ver a un terapeuta. No sé si es real o si es otra actuación. He decidido que no es mi trabajo averiguarlo. Pasé 29 años tratando de descifrar a mi madre. Ya terminé. Solía pensar que la fuerza significaba mantener la paz, decir que sí cuando quería decir que no. Tragarme la verdad para mantener a alguien más cómodo. Ahora sé que la fuerza es estar de pie en una habitación llena de gente y elegir la honestidad por encima de la comodidad. Incluso cuando te tiembla la voz, incluso cuando la persona a la que te enfrentas es la persona que te crió. Mi madre me dio el peor regalo que se le puede dar a alguien en una boda. Pero mi esposo me dio el mejor, la verdad. Y mi abuelo, incluso desde el otro lado, nunca dejó de luchar por mí. Si estás viendo esto y algo en tu vida no te cuadra, un número que no encaja, una historia que sigue cambiando, una persona que te hace sentir pequeño cada vez que haces una pregunta, confía en ese sentimiento. No estás loco. Puede que solo estés rodeado de las mentiras de otra persona. Mi nombre es Kendra Daniels. Tengo 29 años y finalmente sé exactamente quién soy. Esto es lo que saqué de todo esto. 1. Si alguien controla tu dinero, controla tu vida. Revisa tus propias cuentas. Conoce tus propios números, sin importar quién te diga que no lo hagas. 2. El silencio no es lealtad. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es hablar. Incluso cuando todos a tu alrededor preferirían que te quedaras callado. 3. La pareja adecuada no solo te amará, luchará por la verdad a tu lado. Si esta historia significó algo para ti, por favor dale a me gusta y suscríbete. Hace más diferencia de lo que crees. Y si alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien de tu propia familia, cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Hay otra historia en la descripción con la que creo que realmente conectarás. Haz clic en ella. Te veré allí.